Bueno, les doy la bienvenida a esta sesión de nuestro colaboratorio de aprendizaje entre pares. Y es una oportunidad para los miembros de las alianzas, de la alianza, a mostrar los trabajos que están haciendo, abrir diálogos. Algo muy importante, perdón, les quiero contar que hoy tenemos el proyecto de historias de hombres. No voy a hacer ninguna presentación ni darles detalles, sino que le voy a dejar esto para Jocelyn, que lo va a hacer en unos minutos. Hola a todos, todas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estoy muy contenta de unirme en esta sesión, de contarles sobre nuestro proyecto. Como introducción, yo soy investigadora de justicia social y salud, y estoy trabajando en este proyecto que comenzamos en San Francisco, California, en el 2008, y hemos trabajado todos estos años en colaboración con muchísimas personas, así que hemos disfrutado muchísimo de este trabajo, aprendimos también mucho a lo largo de los años, así que hoy estoy contenta de compartir con ustedes parte de nuestro trabajo, lo que aprendimos, nuestras conclusiones, e invito también a futuras colaboraciones, a que consideren si es un trabajo que a ustedes les gustaría hacer dentro del trabajo que hacen en sus organizaciones. Así que es una apertura a colaboraciones, a mostrarles que este trabajo se puede adaptar a distintos contextos y que nosotros lo hicimos en Estados Unidos, pero ha habido implementaciones en Chile, en Canadá, en Gaza. Así que estoy muy contenta de compartirlo hoy con ustedes. Si quieren, pueden dejar en el chat, contarme desde dónde se unen para tener un poco de noción de quiénes están aquí en la sala. Y mientras que comparta mi pantalla, yo tengo varias pantallas al mismo tiempo, así que va a ser difícil monitorear el chat. Esto intento que sea una sesión interactiva, así que si tienen alguna pregunta, pueden abrir los micrófonos, compartir lo que deseen. Me encanta ver todos los países y todas las organizaciones que se unen. Pueden contarme también eso, desde qué organizaciones son parte. Así que muchas gracias por tomarse el tiempo de estar aquí. Reconozco a varias personas en la audiencia. Osvaldo Montoya, gracias por estar. Voy a compartir entonces ahora la pantalla. Este es el proyecto de historias de hombres, donde estos hombres toman partido por la justicia social, por las masculinidades, por la salud. Tuvimos acá ven distintas imágenes de distintos momentos en los que nos reunimos, en eventos, donde los hombres compartieron historias muy personales, opiniones bastante críticas sobre sus ideas de masculinidad, sus experiencias. Celebramos estar desafiando lo que se cree que son los lineamientos de géneros normales. Entonces hablamos sobre distintas formas de opresión que se perpetúan en el tiempo, como por ejemplo el racismo, la homofobia, la transfobia. Hablamos mucho con la audiencia y les voy a contar un poco sobre nuestro proyecto en general hoy, algunas evaluaciones, nuestros hallazgos, nuestras conclusiones. Les voy a mostrar algunos videos sobre cómo es nuestro proyecto en sí. Les voy a contar aquellos aprendizajes que nos llevamos de la práctica. También les voy a contar sobre los recursos que podemos ofrecer para trabajar en grupos. Luego voy a estar abierta al debate, a escucharlos, escucharlas y a que nos hagan preguntas. Este es un collage que preparé para hablar en una TED Talk que hice en Estados Unidos, en Indiana, una charla TED donde hablamos sobre los diferentes tipos de desafíos y cómo se asocian con las masculinidades.
observamos algunos de los problemas con los que estamos familiarizados. Vemos con el foco en algunos en distintos casos, por ejemplo, sobre distintas formas de violencia, por ejemplo, hablando sobre una investigación en salud pública, psicológica y sociológica. Hicimos investigaciones en distintos años y mostramos sobre cómo estas normas de masculinidad, cómo se identifican los hombres. Hablamos sobre distintas formas de homofobia, de transfobia, cómo algunas nociones de masculinidad perpetúan distintas formas de violencia contra las mujeres, contra otros hombres, contra otras identidades de género. Hablamos sobre homofobia, sobre transfobia, también con distintos comportamientos con riesgos sexuales. Y también hablamos sobre la relación con la salud mental. Por ejemplo, hay hombres que buscan cuidados, menos cuidados que, por ejemplo, las mujeres. Entonces, supongo que tiene que ver con las nociones hegemónicas de dominación y distintos puntos, por ejemplo, donde los hombres en Estados Unidos tienen un índice 4 veces mayor de cometer suicidios que las mujeres, es decir, que también donde se generan más accidentes, por ejemplo, de autos en hombres que en mujeres, también con respecto a a distintos accidentes que perpetúan más los hombres que las mujeres. Y también hay links o vinculaciones con distintos movimientos de hombres. Y en general, hablamos, en nuestra investigación mostró que los hombres, más que las mujeres, tienen altos índices de comportamientos, más índices que las mujeres, y un alto factor en este diferencial donde realizan trabajos, por ejemplo, con más riesgos. Entonces, en general, desde el 2008 que comenzamos con este proyecto, comenzamos entonces hace una década y trabajamos para lograr unas masculinidades positivas e involucrar a las personas en esto. Hicimos muchísimos trabajos y hay muchas buenas noticias en términos de los programas que han impactado y cómo han impactado, pero necesitamos hacer más. Necesitamos trabajar más, por ejemplo, en distintos campos para involucrar, por ejemplo, hay, hay una encuesta que se llevó adelante sobre igualdad de género en ONU Mujeres, y se habla sobre las actitudes de los hombres que están como retrocediendo entonces con respecto a la igualdad de género, a la justificación de la violencia doméstica. Entonces se necesita más trabajar en torno a las masculinidades y creo que el trabajo que hicimos y las evaluaciones que llevamos adelante, escuchamos historias de hombres o de hombres que toman una posición crítica con respecto a las masculinidades y esto nos ayuda. Pero necesitamos que más personas tomen una posición crítica sobre distintas normalizaciones de actos que se toman como normales y abordar esto también con varones jóvenes que van a llevar a el crecimiento más significativo colectivamente. Con todos estos antecedentes en mente, les contamos sobre nuestro proyecto que comenzó en 2008 y tuvimos una gran respuesta avasallante de todo este proyecto como parte de mi investigación postdoctoral, trabajando con la Universidad de California en San Francisco y con distintos estudios de prevención en centros del SIDA. Hicimos distintas investigaciones para fomentar actitudes, creencias, comportamientos que apoyen masculinidades más saludables y la justicia de género. Nuestros proyectos, nuestro evento
Se basa en narraciones, en conversaciones sobre masculinidades, y el objetivo es fomentar las actitudes, las creencias, los comportamientos que apoyen masculinidades más sanas y justicia de género. A través de estos eventos que hicimos en línea, algunos también presenciales, donde se hacen storytellings, narraciones, también nuestros presentadores cuentan sus historias a una audiencia y estos eventos se filman para crear información que luego publicamos en medios sociales, en nuestras redes sociales. También hicimos documentales como películas y las presentamos luego en distintos campus universitarios, en entornos educativos, para fomentar el diálogo y se utilizan como herramientas también de educación, por eso las compartimos en nuestras redes sociales. Como introducción, antes de presentarles el primer video, les quiero mostrar un tráiler de nuestra primera producción que la hicimos en el 2008. Es un tráiler que compila distintas historias que compartimos. Es un ejemplo de cómo se ve alguna de las producciones que hicimos. Voy a ver si la puedo compartir en versión más grande. Y si bien esto lo hicimos en el 2008, creo que los temas que tratamos son muy contemporáneos al día de hoy. I love men. There's social training, right? There's ideas of how boys and girls and men and women are supposed to act and look and feel. Okay, so I'm super nervous. Very nervous. It's time to break the cycle, to stop the alcohol abuse, to stop the violence of my father and the violence of my father's father, of all the men in my family who had killed in the name of honor. Urinal or stall? Stall or urinal? My body and mind and soul stepping into the spotlight. Yeah. I became hostage to an image of gender. Women good, men evil. I work out 4 hours a day. I work out when I sit on the couch. I decided to tell my parents that I was gay. Stand aside while Felicia and I guide our children past racism and hate. This project is about healing. It's the place where the floss was yearn. Gold teeth and bling ice on. All day I'd been wondering if I could get it up. After all, they were about to cut my ball off. It's not good for the libido. It feels so good, people. I chose to be male to express it outwardly, what I felt within, but I didn't choose and don't choose all the baggage that comes along with being a man in this society. This is to Jason and to Greg and to Steve and Chris and Dave. We are part of the silent majority of African American men, and we are proud to be loving and compassionate men. Ese fue uno que hicimos para nuestro canal de YouTube, donde hablamos sobre nuestro trabajo en los medios sociales y recibimos un Emmy. El proyecto de historias de hombres tiene un canal de YouTube y identifica masculinidades de todos los Estados Unidos, hablando y desafiando los sesgos, los estereotipos y tomando posición contra la injusticia. Ese está en nuestro canal de YouTube, fue un recurso público y tiene 85 historias
los invito y las invito también a ver historias donde los hombres hablan de distintos temas muy diversos, pero con una intersección en la justicia social y sana de las masculinidades. Les cuento un poco más sobre el proyecto de historias de hombres y luego les voy a compartir algunos videos más. Básicamente, estos son producciones en vivo donde contamos historias, donde grupos de hombres en distintos campus de universidades, por ejemplo, se juntan y atraviesan un proceso, distintos workshops, talleres, donde cuentan sus historias, generan comunidad. Y en cada una de las producciones hay una sociedad con un campus de una universidad o con una ONG. Ellos reciben aplicaciones del grupo, de distintos grupos, y eligen la historia o el resumen de la historia que van a querer compartir. Entonces, en esta producción hay más o menos entre 5 y 15 presentadores que se eligen, comparten sus historias en vivo con una audiencia, hay diálogos con la audiencia y en general hay un recurso en acción donde lo que reciben luego del evento los miembros de la audiencia y luego se pueden encontrar o conectar con estos recursos de apoyo y con estas oportunidades de activismo. Ahí es donde las personas se inspiran para seguir estos pasos. En cuanto al contenido, hay un enfoque holístico, es decir, que los hombres comparten historias en las que muestran las relaciones de familia, la elección de la paternidad, las mentorías, sus modelos. Hablan de la comunidad que han sido, muchas veces muestran o cuentan historias en las que los dañaron y resisten y hablan de las diferentes formas de violencia y cómo muchas veces se perpetúan de generación en generación. Entonces, en cuanto a los talleres, esto es algo que se ha estado llevando a cabo durante mucho tiempo y la audiencia o las personas que se van a beneficiar de este trabajo terminé entendiendo por el feedback de los presentadores que es una gran oportunidad para apoyar a las personas que presentan para desarrollar sus propias capacidades de incidencia, de comprensión de esta intersección y la masculinidad y justicia social y lo importante que es este rol. Tenemos entonces este taller que se desarrolla y hasta ahora tuvimos 7 u 8 workshops. El nuevo paso es crear una currícula que incluya todo este trabajo, pero hasta ahora hemos hecho talleres de 2 horas y media cada uno, en donde hay un modelo, se habla de un tema en particular sobre la intersección entre masculinidad y justicia social. Tenemos entonces un modelo de aprendizaje durante 1 hora y luego un círculo de historias durante 1 hora donde se juntan en grupos, trabajan o muestran su trabajo en proceso, se dan feedback constructivo, se ayudan mutuamente, ven lo que quizás están diciendo que puede ser opresivo, que estén haciendo que puede ser opresivo y luego vuelven a compartir con la comunidad. Hay también aprendizaje sobre meditación y muchas herramientas. En cuanto a la diversidad de los presentadores, la edad es de diferentes edades, en general están entre los 20 y los 30. Tuvimos algunas personas famosas, personas
militares, entonces realmente se adapta a los diferentes grupos y ambientes y contextos. Y una vez que estas producciones se hacen, tenemos los medios que se pueden utilizar localmente para mayor educación, se pueden compartir online. El PowerPoint, por ejemplo, también se pone a disposición online. Y este trabajo aparece en diferentes niveles económicos, hay individuales, el grupo de presentadores, el grupo de audiencias, donde se pueden ver cómo otros miembros de la audiencia están respondiendo a lo que se ha compartido. Este proyecto también estimula mucho el diálogo entre los miembros de la audiencia, que hablen sobre el contenido con sus miembros de la familia, con otros miembros de las redes sociales o el supervisor, los mentores, las personas que conviven, terminan siendo un catalizador para generar diálogo y para los medios. Y este trabajo también se ha hecho con la intención de trabajo de incidencia para que compartan sobre sus propias vidas y cuestiones sobre las que quieren hacer incidencia y los cambios de estructura y sistemas también que quieren promover. En cuanto al marco teórico, este proyecto tiene una perspectiva socioconstruccionista sobre el género, que los roles de género son construidos socialmente y que podemos trabajar para transformar las actitudes y las creencias y las estructuras. Es un programa género transformativo, es decir, que involucra a las personas para que puedan reflexionar en las normas de género y los impactos en términos de equidad y igualdad. Está guiada por un marco de interseccionalidad. Entonces se interesa no solamente en el género, pero también en todos los elementos de identidad que tienen un impacto en la forma en la que manejan su vida, controlan su vida en cuanto a las desventajas o la discriminación que enfrentan, la teoría cognitiva social, cómo las personas aprenden las unas de las otras, cómo aprenden las actitudes y los comportamientos y cuál es la importancia de los modelos, de las guías y ver que esto nos da también un sentido de eficiencia, de que podemos hacer exactamente lo mismo. Podríamos hablar más de esto, pero por ejemplo, si hay alguien que comparte una historia de cambio, por ejemplo, fui abusada por mi pareja, pude conseguir ayuda y ahora ya no. Bueno, esto justamente es algo que nos permite compartir y nos permite también entender la jornada que alguien ha tenido que atravesar, los pasos que tomaron, cómo lidiaron con obstáculos en el camino, cómo perseveraron, los beneficios de esos cambios. Eso le da al oyente o a la audiencia un sentido de confianza de que puede embarcarse en una jornada similar y la respuesta de la audiencia y la aprobación a ese cambio también es un indicador a la persona en la audiencia que puede decir, bueno, este quizás es un tipo de comportamiento que mi comunidad apoya. Entonces, en cuanto a la innovación o la diseminación de la innovación, vemos cómo esto puede generar un cambio en la sociedad o en la comunidad. Por ejemplo, en este caso, son hombres. En cuanto al concepto, también tiene que ver con la innovación, si hay una comunidad en particular o un campus en donde este trabajo se ha hecho antes o no se ha hecho antes. Descubrimos que es un evento bastante importante en el que los hombres comparten una forma personal de compartir y en particular estas producciones suceden
regularmente en un campus o en la comunidad con una ONG, pueden normalizarse en esos ambientes y creo que es algo realmente positivo. Las premisas clave de este trabajo: los hombres son bellos y incluye a todo el espectro de humanos. No tiene que haber una masculinidad verdadera, no tenemos que definirla. Las ideas sociales sobre género son aprendidas y son enseñadas y se pueden cambiar, y las nociones específicas de masculinidad muchas veces están causando daño. Todos podemos aprender, curar, cambiar y crecer, y estamos construyendo para el amor y la conexión. Y pongo estos girasoles porque como seres humanos muchas veces tenemos una percepción de lo que es el amor y naturalmente queremos esas características. Por lo menos es lo que yo creo. Bueno, les vamos a mostrar algunos videos. Este es el trabajo con el proyecto. Tuvimos 20 producciones originales con diferentes personas, trabajamos en universidades para mostrar este trabajo con colegas. Trabajamos de diferentes organizaciones sociales que incluso se dividieron en dos y hicieron producciones en Gaza y hicieron una producción para poder ayudarlas a contar su propia historia sobre las jornadas humanas, y eso se volvió una producción enfocada en la supervivencia de los hombres como supervivencia, digamos, y se habló también de una adaptación terapéutica y cómo un terapeuta puede hablar de este trabajo con esas perspectivas. Hicimos un trabajo con hombres en todo Texas y voy a mostrar luego un video les voy a mostrar un video. Hay diferentes estudios de evaluación y me gustaría compartirles para que puedan mirarlos. Voy a compartirles mi mail al final de esta sesión y también hicieron una tesis mostrando un estudio central sobre programas para involucrar a los hombres en la prevención de violencia doméstica, y este programa está enfocado o apoyando a investigadores que quieren estar involucrados en la evaluación de este trabajo. Y creo que sería muy bueno para la implementación local asociarse con investigadores, ver cuáles son los impactos para las audiencias, para los presentadores también. También hay diferentes recursos que crean este tipo de producciones y hay una guía de acción, hay una licencia, un contrato que tiene mucho contenido sobre la rendición de cuentas, los principios y los valores de este trabajo. Hay también un sitio web y un canal de YouTube, y hay también documentales que se hicieron para CNN y que ganaron realmente muchos premios. Es un contenido adaptable y nos gusta que este trabajo se utilice en diferentes países para diferentes grupos. Voy a compartirles algunas fotos antes de pasar a los videos, pero estos son grupos que crearon este trabajo y hay mucha buena vibra, hay mucha positividad. Es un proyecto realmente positivo que muestra oportunidades para crear espacios de diálogo, de apertura y momentos de verdad, de revelación de verdad, para que las personas en la comunidad estén juntas. Este es en la Universidad de Brown. Los presentadores traen amigos o personas de sus redes sociales
Los presentadores hacen varios talleres juntos. Este trabajo se hace, estos diálogos suceden localmente y esto significa que las personas pueden desarrollar una relación, están viendo a sus propios amigos en el escenario y las conversaciones continúan luego. Entonces, estos son realmente o tienen una intención de ser catalizadores locales. Acá tenemos una producción con diferentes presentadores, recibió realmente un feedback muy positivo por parte de la audiencia. Entonces no necesitamos muchísimos presentadores, sino necesitamos personas que tengan historias para compartir. Y esas personas pueden encontrarse en la mayor parte de los lugares, eso es lo que yo creo. Esta es la producción en Gaza y Cisjordania, de las que les contaba. Esta es la campaña de igualdad de género que fue financiada por Suecia, del Chile. Tenemos un comediante que fue el anfitrión y participó con su nombre real, su nombre verdadero y no su seudónimo. Estas camisetas, se hicieron camisetas porque realmente crearon un grupo y crearon una identidad y querían algo que representara esa identidad. Era algo valioso para las personas en ese grupo. Aquí tenemos un café famoso en Nueva York. La producción que mencioné con Men Healing. Bueno, vamos a ver si funciona bien el video. Voy a compartir ahora. ¿Tienen alguna pregunta antes de que comparta el video? Porque he estado hablando sola por 30 minutos. ¿Alguien tiene una pregunta antes? ¿Puedo hacer la pregunta? Sí, por favor. Go ahead. Listo. Muy bien, buenos días. Yo quisiera preguntar, yo entiendo que por la metodología es muy pesado hablar uno solo en estos casos, entonces ayudo con una pregunta que me interesa y es Okay. cómo defines tú desde la investigación que se hizo, me encanta que sea desde una posición socioconstructivista, la storytelling, ¿cierto? ¿Cómo lo defines? ¿Cuál es la definición? ¿Y por qué escogieron esta técnica de investigación? Bueno, en este proyecto el storytelling, el compartir de historias puede tomar diferentes formas expresivas, sino puede ser una historia como una narrativa, puede ser una poesía, puede ser un testimonio, puede ser una carta a un ser amado, un ser querido, puede ser un baile que tiene una introducción más narrativa para explicar. En este proyecto, los modos expresivos son los diferentes modos artísticos son utilizados para comunicación. Y como verás, mi español le doy como un 90%, así que disculpes por mi español creativo. Pero el propósito de compartir historias en este proyecto es comunicación y uso de arte, modos artísticos en servicio de la meta de comunicación clara. Así es que, a ver, espérenme un segundito. Así que aquí en este proyecto la meta es que hombres compartan historias que dan una mirada crítica a las normas y expectativas de género masculino y otros temas que están en ese nexus de género, masculinidades, salud y justicia social. Y estamos usando historias personales o invitando historias personales porque eso hace claro la experiencia de la gente, lo saca del elemento
teórico, didáctico, y lo hace personal y demuestra los impactos personales para la gente. Y también siento que ayuda a fortalecer relaciones entre gente, armar más comunidad, cuando gente está compartiendo sus propias vidas con gente de su comunidad. Does that answer the question? ¿Eso ayuda a clarificar? Sí, muchas gracias. Y gracias por hablar en castellano. Sí, muy imperfectamente, pero sí. Sí, la escuchamos. Muchas gracias. Soy Caroline Besipinci. Soy el presidente de la red de Men Engage y de igualdad de género en la República Democrática del Congo. Seguí su presentación y me encantaría agradecerle por compartir estas experiencias tan maravillosas. Estoy interesado en las voces de los hombres, de los niños, y nosotros usamos un modelo sociológico que se basa en la teoría, pero también en los modelos y en los ejemplos. Y como en la teoría nosotros trabajamos con los grupos, con las relaciones de los individuos entre ellos dentro de una comunidad y también con temas ambientales. Por eso menciono que para nosotros este es un modelo práctico que nos permite trabajar en intervenciones, identificando distintos problemas en el proceso de apoyar a los hombres y a los niños para ayudarlos en la socialización, en este modelo de socialización y en este recorrido. Sobre el modelo que usted habló, mencionó algunos aspectos que tienen que ver con los individuos, con las comunidades, a nivel de comunidad que se asocian con los individuos. Pero hay un nivel que no escuché durante la presentación y tiene que ver con el nivel institucional. Es decir, cómo ustedes hablan de este proyecto de historias y cómo lo pueden asociar, por ejemplo, con el entorno legal, cómo las instituciones en su país o en los distintos países que investigaron, cómo se involucran en sus acciones. Es algo que percibo de alguna forma, pero me gustaría saber un poco más sobre el plano legal, institucional, con respecto al trabajo de defensa de derechos, cómo lo llevan adelante las instituciones, cómo reúnen historias de éxito y con respecto a la transformación de las comunidades. Creo que es muy importante. Por eso me gustaría conocer su opinión respecto de esto. No sabía que iba a abordar un modelo socioecológico. Esta intervención ha sido maravillosa. Me encantó cómo cubrieron este modelo. Me gustaría conocer un poco más sobre el nivel institucional, que creo que no se cubrió en la presentación, es decir, los aspectos legales, el trabajo multisectorial, cómo contribuyó esto en el trabajo. Yo soy de la República Democrática del Congo y trabajo en la promoción de masculinidades positivas también y la transformación de género. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Estas producciones pueden crearse, es decir, cada producción es original. Y para cada una de estas producciones hay un equipo de producción local que se capacita en este proyecto
y crean el producto que quieren crear. Es decir, que el equipo de producción puede decir cuál es el objetivo de la producción que van a hacer y, por ejemplo, puede ser la promoción o la defensa de los derechos reproductivos. Y entonces le dan lugar, por ejemplo, a los derechos del aborto, comparten con hombres sus historias sobre, por ejemplo, las ideas de planificación de familiar, los derechos al aborto, o comparten leyes que tienen que ver con estos temas, por ejemplo, con respecto a licencias de paternidad, a las políticas en torno a eso. Y así crean una producción que involucre, no sé, a CEOs de empresas y que cuenten sus historias de cómo toman las decisiones en sus empresas, cómo le prestan atención, por ejemplo, a las políticas de igualdad de género dentro de sus compañías. Se puede trabajar con líderes políticos también para involucrarlos y que cuenten sus historias. También se puede trabajar con hombres de las comunidades para que compartan sus ideas diarias, sus historias diarias. Es decir, que mi objetivo es que decide el equipo de producción local cuál va a ser el objetivo de su producción y en qué temas se van a centrar. Si ellos deciden, por ejemplo, que hay alguna política o ley o estructura institucional que quieren abordar, pueden hacer una producción que tenga eso como tema central. Y así abordan las historias, a las personas que pueden compartir historias en torno a esos temas. Y es decir, que eso lo hace personal. Hay muchos ejemplos, videos, documentales, películas que tienen un impacto en los hacedores de políticas, en los legisladores y abordan temas, problemas que afectan a las personas. Es decir, que hablamos sobre temas, por ejemplo, como derechos reproductivos, derechos sexuales, derecho al aborto, licencias de paternidad. Se les da voz a los hombres también por estos derechos. Muchas gracias por su pregunta, que trae también otros focos que podemos utilizar. Quiero compartir algunas historias con ustedes ahora y luego volvemos para recibir más preguntas, para darles algunos ejemplos más de nuestro proyecto y de cómo funcionó nuestro proyecto. Ahora, vamos a ver si las puedo encontrar en todas las pantallas que estoy manejando. Este es un ejemplo. Vamos a verlo. Voy a compartirles una historia de Chile de hace un tiempo que aborda temas y problemas de la comunidad LGBTQ. Por ejemplo, temas de discriminación cultural en Chile. Esta es una persona compartiendo una historia en un entorno donde no es ilegal ser gay, pero sí hay mucha homofobia. Buenas noches, soy Antonio y quiero compartir mi historia con ustedes. Nací en Buin, pero fui criado en Parral, zona centro-sur del país. Después de la repentina separación de mis padres, cuando yo apenas tenía 7 años, el mejor regalo de Navidad, el 24 de diciembre. De una familia conservadora, pero también muy cristiana. Me tocó vivir entre medio de muchos primos mayores que yo, hombres brutos de campo, trabajo forzado, con mi abuelo, hombres feos, peludos y hediondos. En ese ambiente, a medida que uno iba creciendo, no podía la vida de adulto. Jamás ocurrir conversar cosas de grande. Ni imaginar preguntarle a mis primos por qué me estaban creciendo. O como uno es preguntón cuando niño, me emociona de preguntarle, ¿dónde se quedó los golpes? Me acostumbré a escuchar
en el colegio, en mi familia, y comentarios muy sarcásticos. Que los maricones, unos cochinos, putos, unos sucios, pecados, pecadores sin perdón de Dios. Eso realmente a mí me asustaba, me daba miedo. Sentía temor de quedarme solo, porque a los 15 años yo sabía que estaba surgiendo un sentimiento de atracción hacia los hombres. En ese tiempo, para callar las burlas y los comentarios, vimos sobre todo, ocurrió conseguir pololas. Un poquito engresado, pero conseguí 3 pololas. Entré mi encanto por ahí. Muy poco tiempo con ellas. En la era de verano, la última, dijo Toño, detrás de la era. ¿Y a qué? Vamos. Fui yo, quiero... Era hombre, ¿no? Que nunca voy a olvidar. El niño se había dormido. Se encargó de comentárselo a todo el mundo. Uno de los recuerdos más frescos que tengo en mi memoria, en la dictadura llegaban esa leche asquerosa, el fortesán, las papas, arroz con grasa, poroto, la harina, y sobre todo las bolsas con dulces que esperaba. Y me empecé a dar cuenta que esos religiosos eran hombres puros, eran hombres de Dios que ayudaban a las... Yo comencé a trabajar para la Iglesia Católica desde muy niño. Trabajé en la cárcel durante 3 años. Había escuchado a más de algún sacerdote decir a los hombres que se ponen castamente dentro de alguna institución religiosa. Y a los 27 años quise dar el salto grande de mi vida. No quise entrar a la iglesia para esconderme ni para ocultarme. Fui a la iglesia para sanarme, porque estaba cansado de la burla, de vivir solo. Cuando crucé de Chile hacia Argentina, quedé extasiado con Argentina. Un misionero con hábito, rosario en mano, por 7 años, haciendo un trabajo social con la gente más necesitada del país. Vivir en los 3 votos que me pedía la iglesia no fue difícil. El de la pobreza lo viví toda mi vida porque siempre he sido pobre y me siento orgulloso. La obediencia, a punta de coscorrones, desde niño uno aprende a obedecer. En todo el campo. Más me costó el que sabía que no iba a poder soportarlo durante toda la vida en la castidad. Viví casto durante 3 años. Un año en Argentina comencé a visitar los ciber para que algunos de los separadores, y comencé a conocer, porque sabía
que no podía luchar. La cruz que estaba cargando era demasiado grande para mí. También sentía miedo de enfrentarme a lo que estaba fuera, al mundo normal. En esos tiempos conocí a un hombre en un chat, a otro lo conocí en la calle, pero nunca fueron personas en la iglesia, siempre fueron personas que desconocí. Tucumán, a uno de mis trabajos pastorales, en el que conocí en clases en esa ciudad, tenía que viajar una vez al mes, igual que yo, a esa provincia. Comenzamos una relación y hacíamos concordar los planes. Pero después comenzamos a ver en Córdoba. Nos visitábamos, aprendí a hacer. Nos reíamos y muchas veces lloramos. Fue un hombre súper importante en mi vida. Viviendo un mundo paralelo. Era misionero y a la vez sexual. Comenzó a incitarme y a invitarme a dejar lo que estaba haciendo para enfrentar la vida, por levantar la mirada, por emprender el vuelo. A los 34 años, recién me di la oportunidad de mirarme. Y a los 34 años me hizo experimentar el amor, sin temores, sin prejuicios, sin miedo. Hace un año atrás, colgué mis hábitos, mi rosario, me enfrenté. Era un nuevo parto para mí, quizá uno de los más dolorosos que he tenido. Y sin embargo, frente a ellos, mi hermana me dijo, desde los 15 años estábamos esperando. Daniel se quedó al otro lado de la... Yo no habría levantado vuelo. No habría puesto la sala día a día. Habría... ¿Qué es esta? Soy bisexual y soy feliz. Muchas gracias. Bien, el siguiente video que me gustaría compartir, voy a compartir solamente una parte porque no tenemos tanto tiempo. Este es de Estados Unidos, de Saint Louis, y tiene que ver con la adicción a la pornografía. Es lugar universitario, una persona tuvo, un hombre contó su historia, cómo pidió ayuda para que lo ayudaran a solucionar una adicción a la pornografía. Recordaba toda la estructura que tenía en casa. Ahora tengo la agencia, la disponibilidad para decidir qué era lo que sucedía con una laptop, con internet y autonomía. Y allí la pornografía se volvió algo diario y no una liberación sexual. Quería el control que me daba, me sentía conectado con las personas en la pantalla, con las mujeres en la pantalla, me daba una falsa sensación de intimidad.
Y con este poder de internet volví a hacerlo y hacerlo y hacerlo nuevamente y no me daba cuenta que esto me estaba generando una falsa visión de las mujeres. En lugar de valorar a las mujeres como me habían enseñado mis padres, me las hacía ver como objetos, como propósitos para un fin, como que se hacían solamente para mi placer. Continuaba durante el segundo año de la universidad y me sentía cada vez más hacia dentro de un foso. Y luego conocí a una mujer que luego se convertiría en mi esposa. Creo que en la vida de las personas hay una persona que viene y nos abre los ojos por algo que no podemos ver por nosotros mismos. Para mí, ella fue esa persona. Jordan y yo empezamos a salir en el tercer año y me di cuenta enseguida que ella era la mujer con la que quería pasar el resto de mi vida. Hermosa historia, ¿verdad? Pero esta, es- esto se volvió una pesadilla porque parte de estar enamorado tiene que ver con estar conectado con alguien verdaderamente y eso tiene que ver también con la vulnerabilidad. Entonces me di cuenta de que si realmente amaba a Jordan iba a tener que compartir las luchas con la pornografía que yo estaba sufriendo. Entonces un día me senté con ella y le solté todo, le conté todo. Hablé de que estaba ansioso, de cómo seguiría nuestra relación, y no podía creer que ella estuviera muy calma. Mi liberación, sin embargo, fue corta. Al día siguiente ella me pidió hablar y soltó la reacción verdadera. Ella estaba devastada. Ella estaba expresando que no entendía por qué buscaba estas cosas si yo la amaba. Algo que recuerdo fue su cuestionamiento, hablar que si se cuestionaba ella misma, si valía la pena, y en ese momento me surgieron también sentimientos de culpa y vergüenza. Era difícil explicar cómo dejé que mi vida saliera de mi control. Y a pesar de de los esfuerzos, empezó a haber dudas si nuestra relación iba a durar o no. En 3 días, Jordan y yo íbamos a estar casados por 9 meses. No es fácil estar aquí contando mis errores del pasado, pero estar aquí tiene que ver con parte de la cura. Es una tentación con la que tengo que luchar todos los días. Pero algo que lo hizo más fácil es hablar de ello. No estoy seguro si la masculinidad tiene que ver con quedarnos con estas cuestiones adentro y mantener una fachada de que todo está bien. No, está bien no estar bien. Tengo todavía mis luchas con la pornografía, pero estoy en una mejor posición ahora. Desde que admití que tenía un problema, comencé a hablar con una terapeuta, me involucré con otros hombres y mujeres que tenían el mismo problema y lo más importante es que conseguí personas que me alentaron a hablar de mi dolor. Y sentí que Dios me había otorgado una segunda chance, una segunda oportunidad. No soy perfecto, pero sé que puedo cambiar con ayuda. Y en recuperación me di cuenta del tiempo que había perdido, pero al mismo tiempo descubrí hábitos más saludables para reemplazar la ilusión de satisfacción que había encontrado en la pornografía. Comencé clases de piano, hasta tomé una clase de narrativa, de contar historias, que es algo fuera de mi zona de confort y descubrí la felicidad en otras actividades. Y la falta de mi creatividad por la pornografía. Cuando estoy estresado, aprendí a sentarme sobre ese estrés y avisarle a otras personas cuando no estoy bien. Descubrí sentimientos y emociones que no sabía que tenía. Estoy todavía en el camino de la recuperación y realmente entiendo que es un camino difícil. Sé que no va a ser fácil, pero realmente estoy esperando con ansias
mi jornada en el futuro. Muchas gracias. Bien, me gustaría compartir. Bueno, estamos llegando al final, pero me gustaría compartir por lo menos una historia más breve. Este es un tráiler de la producción de Chile de, del programa que sucedió en 2010, pero creo que todavía tiene actualidad el día de hoy. La persona que inicia el tráiler en el inicio es Coco Legrand, el comediante de Chile, que tiene un estilo bastante particular, pero bueno, lo estoy compartiendo para darles un poco de contexto aquí. Un segundo, por favor. Esto habla sobre la adaptabilidad de este proyecto y las formas en las que puede suceder en diferentes contextos o se puede realizar en diferentes contextos. Hace 2 años atrás, solo 2 años atrás, nadie habría pensado o habría apoyado a una gringa tan loca como ella para hacer una confesión tan loca como esta. Nadie. Pero así es, cambió todo. Las ideas sociales sobre género, cómo los hombres y mujeres, niños y niñas supuestamente deben comportarse, verse, actuar y relacionarse, y qué es aceptable en estos ámbitos de relación. Estaba viviendo un mundo paralelo. Era misionero y a la vez un misionero homosexual. Sí, golpes de puño, que muchas veces lo recibí yo por salir en defensa de mi madre. Lo que es la hermandad para nosotros, una unión, una incondicionalidad a prueba de cualquier cosa y un apoyo constante para lograr metas y para lograr objetivos. Mi nombre, hasta el 4 de mayo del 2007, era María Georgina de los Sáenz de Duarte. Sexo femenino. Porque cada vez que sentía un dolor del alma o físico, quería llorar. ¿Recuerdan cuando mi papá me cantaba, uy, Marquita Pérez llora como las mujeres? ¡Yo no soy mujer! Siento que los curas son como médicos del alma. Yo vengo a ser algo así como practicante. Y un día ella me dice, Miguel, tengo que terminar, porque yo ahora soy de otro estatus, tengo plata. Que no era capaz de robar, asaltar o drogarse. No era digna esta amistad. Pared blanca, vamos a comprar coca. Ah, que no, que blanco, vamos a comprar coca. Yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos, amo a mis hermanas. Yo amo, soy un hombre que amo. Yo quiero asumir un compromiso con todo el destino. Tendremos hijos, ¿sí? Porque la ciencia médica hoy nos permite que nuestros hijos nazcan sin el virus. Y acá en Chile hoy también estamos, no ella y en Naciones Unidas. Nuestra voz está escuchando. La verdad, estoy emocionado. Le agradezco mucho a todos ustedes que nos escuchan a todos. Bueno, hay mucho más para compartir, pero creo que voy a detenerme allí por el tiempo que tenemos, pero sí, quizás voy a pasar a la sección de preguntas y respuestas para tener un diálogo también. Bien, hay mucha pedagogía en este trabajo y para los colegas que están interesados, sería un placer compartir más en webinars en el futuro.
la pedagogía de cómo ayudamos a las personas a compartir sus historias. Pero me gustaría decir que cuando apoyamos a las personas, si alguien comparte una historia de cambio, tenemos que hacerlas pensar en cómo quieren compartirla con la audiencia, por qué y cómo decidieron hacer un cambio. Por ejemplo, los hombres jóvenes que obtuvieron ayuda, cómo navegaron los desafíos en el tiempo, cuáles son los beneficios del cambio y cuáles son los próximos pasos y objetivos y los compromisos para el futuro. Y esto ayuda a los miembros de la audiencia a entender el cambio y también cómo lo hicieron y obtener un entendimiento de que potencialmente pueden hacer algo similar. Bien, y en cuanto a elegir las historias, hay pedagogía, hay investigación para contar que cuando las personas comparten su historia personal, que son emotivas y vívidas, puede transportar al que la escucha para poder experimentar la historia de esa persona y evocar emoción y empatía y sortear la respuesta defensiva y para que la persona no deje de ser homofóbica o violenta contra las mujeres. No podemos estar en desacuerdo con la historia de vida cuando una persona comparte esa historia. Es más difícil hacerlo. Y tenemos la relevancia local, la oportunidad para un diálogo entre las personas en el escenario, las personas en la audiencia. Hay también rendición de cuenta para los presentadores con los compromisos que compartieron. Puede afectar la percepción de las normas sociales también de las personas. Particularmente este tipo de eventos y diálogos suceden de forma continua y podemos involucrar a los hombres para masculinidades positivas. Creo que no voy a compartir mucho de los hallazgos, pero hay dos journals que están disponibles y artículos de journals y voy a compartirlos si los quieren. Pero básicamente lo que descubrimos en estos estudios es que el impacto positivo funciona tanto para los miembros como para los presentadores. Y descubrimos que dijeron que tenían un sentido de orgullo, de empoderamiento, de honor y privilegio, valoraron la experiencia grupal y también aprendieron. Aprendieron sobre masculinidades, un nuevo sentido para entender sus experiencias de vida en formas diferentes y tener o sentirse orgullosos de que estas experiencias pueden realmente ayudar a otras personas e incrementar su propio involucramiento en términos del activismo, compartir historias. Tenemos algunos hombres, por ejemplo, un hombre que de hecho, dos hombres que escribieron un libro de memorias y hablando sobre la cuestión de violencia doméstica, porque él había crecido mirando o viendo esto, siendo testigo de esto en su casa. La audiencia también gana cierto entendimiento de las masculinidades y de que la masculinidad es algo socioconstructivo, también ver a los presentadores como modelos, como amigos. Podemos reevaluar los estereotipos con diferentes historias en diferentes hombres y poder también
dejar de juzgar a las personas por no encajar dentro de ciertas normas de género. Aquí tenemos entonces el feedback de la audiencia que hemos recibido. Tenemos este feedback, me reí, lloré y repensé mis prejuicios. Y yo les voy a compartir luego las diapositivas. Abrió mis ojos al proceso de cura y me permitió ver los pasos que otros habían tomado para la cura. Entonces esto también es importante, esta exploración del camino. Es hombre de que los hombres puedan expresar públicamente su humanidad. Bueno, me gustaría compartir este proyecto. Tiene diferentes elementos importantes de prevención de daños. Estos son algunos de los ejemplos y tenemos el equipo de producción que revisa algunas historias para ver si hay algo que es diverso, que tiene diferentes cuestiones que puede verse de opresivo o que puede lastimar. Hablamos con ese presentador y agregan esos elementos a la historia. Estas cosas han sucedido muy pocas veces, pero es un paso importante para asegurarnos de que lo que se comparta no va a dañar a nadie y los sobrevivientes de violencia tienen que ser apoyados para que su historia se pueda enfocar en la experiencia de historia y los menores en general se ven identificados allí como sobrevivientes. Estamos viendo también qué es lo que, por ejemplo, la historia de Antonio. Puede haber consecuencias de hablar, de ser gay públicamente y queremos asegurarnos de que tengan el apoyo que necesitan, tanto en el grupo o fuera del grupo. Hay cuestiones de evaluación, hay también un input que se les da para ver cómo el proceso está llevándose a cabo. Es importante también que hayan compartido su historia con un terapeuta o que hayan compartido su historia antes, que no sea la primera vez o la primera discusión en la que cuentan esta historia. Y en cuanto a los miembros de la audiencia, si la violencia se va a discutir, se les habla de antemano, que no haya descripción de la violencia en la historia o descripción gráfica y se comparten los recursos también de apoyo. Y también otros pensamientos de la práctica. Tenemos, por ejemplo, tener el trabajo profundo y hacerlo de manera significativa. También notamos que esto se trata de generar capacidad entre las historias que se compartan y se desafían unos a otros. Es un proyecto que se observa desde las lentes de la justicia social y de las masculinidades interseccionales, lo cual es clave. El trabajo también tiene que darle una principal atención a la prevención del daño y a la rendición de cuenta. También paso aquí a las últimas diapositivas, les cuento que este proyecto está abierto a las colaboraciones. Ven que es un trabajo y un proyecto que se puede adaptar y que puede ser adoptado desde distintos lugares. Se puede trabajar en grupos sobre las distintas formas de adaptaciones, las distintas formas y propósitos del storytelling. Acá tenemos una cita desde el proyecto para preservar y pasar nuestras tradiciones, desafiar y transformar las tradiciones y crear nuevas tradiciones. Acá les dejo mis datos de contacto y con todo eso voy a dejar de compartir la pantalla
y escucho, recibo las preguntas o comentarios. Wesley, muchas gracias, Joycelyn, y gracias, Men Engage, por esta iniciativa, por este evento. El trabajo, quisiera agregar que el trabajo es complejo, que lleva muchísimo tiempo, así que felicitaciones. Mi trabajo en sí es trabajar con hombres negros, gays, trans en el Caribe y en Canadá. Y mis comentarios tienen que ver con algunos términos que quizás se usan pero no se critican. Y, por ejemplo, al hablar de masculinidades tóxicas, masculinidades positivas, masculinidades no sanas, yo quisiera agregar que tenemos que ser muy conscientes de la decolonización de estas perspectivas de masculinidades, porque cuando escuchamos la palabra tóxico, ¿qué es lo opuesto? ¿Qué es, por ejemplo, cuál es el opuesto de positivo, de saludable, no saludable? Estos términos marcan a la masculinidad como buena o mala, y el objetivo de abordar la violencia de género es no generar una dicotomía de lo bueno y de lo malo, sino intervenir para abordar a las agencias y tener un punto de inicio para que se entiendan las masculinidades. Entonces, nosotros somos muy conscientes y prestamos mucha atención y tenemos mucho cuidado con algunos términos que se usan, porque si no se establece como una división en vez de comprometernos con una reproducción de lo que es bueno. Y en segundo lugar, la interseccionalidad es un modo de análisis, ¿no? Y si lo hablamos así, entonces no hay un total o una no hablamos de algo de positivo, tóxico o masculinidad. Si hablamos, por ejemplo, de la violencia de género, sí tenemos que nombrarla como es. Creo que hay que empezar a cambiar estos términos, entender las ideas básicas de la masculinidad, no como un problema, entender e introducir estos temas. Y mi último punto es sobre la descolonización de la sexualidad y el género. Tenemos que descolonizarlo, hacer este trabajo, porque esta es una nueva forma de tener una conversación. Cuando hablamos de que el proyecto es adaptable, tenemos que trabajarlo porque no podemos centrarnos en cambiar los términos de la conversación si no entendemos el contexto y la aplicabilidad. Tenemos que ver dónde podemos contribuir, cuál es la forma y no tratar de reproducir las nociones del binarismo imperialista. Muchas gracias, Wesley. Sí, yo personalmente no uso la palabra tóxico, masculinidades tóxicas, sino que vengo de un entorno de salud pública y hasta ahora las masculinidades tienen un impacto concreto en la salud de las personas. Entonces, usé el término masculinidad sana, por ejemplo, en esta presentación de manera positiva, pero tomo lo que nos dices y nuestro proyecto es hecho en un lugar local y en un diálogo y con personas y facilitadores locales. Entonces, esta capacitación es tratar de llevarnos las lecciones aprendidas sobre el daño, sobre la rendición de cuentas, sobre las estructuras de apoyo de nuestros presentadores, es decir, que los facilitadores locales toman, digamos, la realidad del local. Pero hay mucha apertura para escuchar y hacer lo que los grupos locales sienten que es relevante. Gracias por estas reflexiones muy importantes. Muchas gracias por compartirlo. Sari. Muchas gracias por el gran trabajo y la presentación. Yo soy Sari de Japón. Yo trabajaba en la Alianza de Norteamérica
Soy estudiante universitaria y trabajo en la relación entre las masculinidades y la justicia social, y estoy trabajando en la creación de eventos y talleres en los que los hombres puedan hablar sobre sus historias, como el proyecto que mencionaron. Y a través de esto, de la planificación de estos eventos, veo un problema que es cómo acercarnos a hombres que se sienten vulnerables de compartir sus historias, especialmente desde las regiones de Asia, donde no estamos acostumbrados a compartir historias privadas porque se consideran, porque no se comparten. Y mi primera pregunta es, ¿cómo abordan este problema de tratar de juntar personas para hablar sobre sus historias? Y en segundo lugar, en general, ¿cuál fue la parte más difícil para ustedes al crear estos espacios seguros, pero también espacios transformadores que llevan a un activismo? Bueno, gracias, Sari, por la pregunta. Me encanta que estés trabajando en algo similar. ¿Cómo invitamos a las personas? Hacemos llamados con muchos grupos, co-sponsors. Y cuando trabajamos con asociados locales, ellos hacen el grupo de producción local, quizás está asociado, por ejemplo, con un campus de un college en particular, o con una oficina de recursos de género, o con una sobre violencia de género, sobre la prevención de la violencia de género, o con distintas agencias u oficinas. Entonces, hay muchas organizaciones que se unen y hay muchos co-sponsors que nos hacen llegar a personas que ellos confían y en distintos contextos. Y el contenido para el llamado sobre el proyecto, por ejemplo, nosotros tratamos de crear un diálogo abierto, público, sobre estos temas. Entonces, si bien este proyecto ocurre en otros lugares, tenemos el sentimiento de que somos partes de un movimiento más amplio de hombres de distintos lugares del mundo que también están haciendo este trabajo. Entonces, eso es muy poderoso. Y saber que este trabajo en otros lugares es bien recibido, hace que las personas se involucren. Y en el grupo en sí, una vez que elegimos a los presentadores, el primer workshop o la primera sesión es sobre sentar las bases y las reglas de crear un espacio seguro y creativo donde las personas dicen que necesitan de las otras, es decir, para que se cree un entorno seguro. Y se comparten esas reglas, se escriben para que todos las tengan en mente. Y se sabe que la intención esa es la intención del grupo. Y yo me sorprendo por la extensión y por cómo se crea este espacio seguro. Y en los eventos también en vivo, compartir esto como introducción, decir cuál es la intención de esta presentación, reconocer, agradecerles a los hombres por compartir sus historias, por todo el trabajo que están llevando adelante. Eso hace que podamos setear un tono en el que se va a llevar adelante el proyecto. Y en general, esto es para lograr un mundo mejor. O sea que creo que vamos a abordar una última pregunta por cuestiones de tiempo. Simon. Muchas gracias por esa presentación. Resultó muy curioso sobre la audiencia y las personas que vienen a escucharnos. En mi experiencia, trabajando con hombres en respecto a esto, tenemos algunas personas ya a bordo en torno a estos temas, al trabajo que se tiene que hacer. Y me encanta y admiro el trabajo que estás haciendo de hombres hablando con hombres, compartiendo con muchas más personas. Y me quería preguntar si hicieron algún análisis sobre cuál es la audiencia que tienen y si saben si el proyecto
el proyecto de ustedes por ahí es mejor que algunos otros. Bueno, gracias por la pregunta. Nuestros proyectos se centra en las redes sociales, en lograr una red y un vínculo social. Estos ocurren a veces en persona u online, ¿no? Y tenemos distintas audiencias. Pero el poder de las alianzas y de la red es nuestra idea. A veces invitamos a amigos, los miembros invitan a amigos, a miembros de las familias, a colegas, a conocidos. Ellos les envían las invitaciones a estas personas y así el grupo, por ejemplo, de co-sponsoreo también puede incluir, por ejemplo, no sé, distintos grupos fraternales, atletas, distintas organizaciones y así se hace por ejemplo, o hacemos distintas publicidades para que, no sé, el dueño de un bar haga una publicidad sobre esto y también se unan a nuestro proyecto. Hay participantes de distintos contextos de vidas y traen a sus propias personas. Entonces así tenemos más gente y en el evento en vivo también se generan alianzas luego, personas que continúan hablando, que continúan armando redes. Y también a veces vemos que hay personas que son, por ejemplo, miembros de un coro y que se unen por un tema y ahora son colegas o grupo en torno a otro tema. Y así se empiezan a compartir diferentes historias diversas. Se habla de violencia doméstica, por ejemplo, violencia de género, y quizás una persona no estaba interesada o en un determinado grupo y así descubrimos que este proyecto involucra a que las personas se den cuenta y reevalúen sobre los estereotipos, sobre los sesgos, sobre los prejuicios en torno a los temas. Y así incluimos a los presentadores también y hacemos mucha investigación, por ejemplo, en los prejuicios. Una de las cuestiones o el desafío hacia las personas es crear grupos que sean muy diversos en cuanto a los individuos, a las identidades, y cómo ellos se sitúan como iguales y trabajan a lo largo del tiempo en pos de un objetivo que es para todos. Y así ocurrió el proyecto de historia de hombres, sobre hombres de distintas identidades trabajando en conjunto hacia un objetivo en común. Y así estas personas se describen luego como mentores, nuevos amigos, familiares, mentores. Hay muchísimo más por decir, pero voy a dejar mi correo electrónico en el chat y estoy encantada de conectarme con colegas. Si quieres compartir también algunos links hacia los informes o reportes que mencionaste en las diapositivas, puedes hacerlo. Nosotros vamos a compartir igual las diapositivas y las grabaciones a los correos electrónicos. Sí, ya voy a enviarte, Bianca, los links. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Les deseo un lindo día y que estemos en contacto.